Agradezco a José Goldenberg, ex consejero presidente del IFE, politólogo y académico de la UNAM, que me tome la llamada. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, Buenos pues días. muchas cosas que comentar. Estamos a 38 días de las elecciones del 6 de junio. Ayer se dio a conocer la cifra definitiva del listado nominal de votantes que puede participar en la elección. Y bueno, quisiera comenzar, si me permites, por lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador, en el sentido de que ni el INE ni el Tribunal Electoral tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia. Tu opinión para que podamos comenzar así la conversación, estimado Pepe. Pues me parece muy lamentable que el presidente de la República no entienda que él es el titular del Ejecutivo, pero que el Estado es algo más grande, complejo, que un poder de la Unión. Es decir, los estados modernos y sus facultades no se depositan en una sola persona. El poder ejecutivo en México, dice la Constitución, se deposita en una sola persona. Pero hay otros poderes constitucionales, ya lo sabemos, el legislativo, el judicial, pero también en los estados han ido avanzando, pues la constitución de órganos autónomos, que son órganos del Estado, pero que no dependen de ninguno de los poderes tradicionales, precisamente porque cumplen una serie de funciones que en nuestro caso claramente no pudieron cumplir con satisfacción los poderes tradicionales. Y es por eso que tenemos hoy un Instituto Nacional Electoral autónomo, autónomo de los partidos, autónomo de los diferentes gobiernos, y tenemos un tribunal especializado en asuntos electorales, que adscrito al Poder Judicial es la última palabra en esta materia. Entonces, cuando además el Instituto Nacional Electoral toma una decisión, ya sabemos que quien no esté de acuerdo puede impugnarla ante el tribunal. Pero el tribunal ratificó las decisiones del Instituto Nacional Electoral y en ese sentido el presidente está obligado a ser respetuoso con esas decisiones. Hombre, por lo menos cualquier persona pensaría, bueno, a lo mejor no tengo yo la razón, sino la tienen ellos. El presidente había dicho, previo a este fallo o a estos fallos del Tribunal Electoral, que había que esperar que el tribunal tenía la última palabra y Pues pues así es. pronunciado este fallo, el presidente pues se ha enojado. Yo creo que públicamente no le ha gustado nada. Pues sí, o sea, todos sabemos que las resoluciones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Es decir, una vez que el tribunal habla, una vez que el tribunal decide, el litigio termina. Entonces, entiendo que el presidente esperaba otra resolución del tribunal, pero el tribunal creo que hizo cumplir la Constitución y la ley, porque en ambos asuntos lo único que había hecho el Instituto Nacional Electoral era cumplir con disposiciones constitucionales y legales. Por ejemplo, en el caso de la sobrerepresentación, a quienes se han opuesto a la resolución del Instituto Nacional Electoral, debería darles vergüenza, porque hay una larga historia tras este litigio, y curiosamente la izquierda democrática, por supuesto, a lo largo de los años lo que peleó fue por una representación proporcional estricta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un partido obtenía el 20% de los votos, tuviera el 20% de los escaños, que si sacara el 30%, pues iba a tener el 30% de los escaños. Y curiosamente era el PRI, desde el otro lado de la mesa, quien señalaba que eso era muy peligroso, que era necesario darle un premio a la primera fuerza, de tal suerte que siempre tuviera mayoría absoluta. Es posible, Pascal, que tú y algunas de las personas del auditorio recuerden que en los años 80, 90 tuvimos incluso en México una cláusula de gobernabilidad que convertía mayorías relativas de votos en mayorías absolutas de escaños. Bueno, ese litigio llegó hasta 1996 y en una negociación más bien pragmática se dijo, bueno, ni tú ni yo
vamos a ponerle un tope a la sobrerepresentación, que sea del 8%. Y como sabemos, ese tope a la sobrerepresentación se violó en 2015 y en 2018. Y lo único que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, hoy corroborado 7-0 por el tribunal, es decir, cúmplase con lo que dice la Constitución. Eso es todo. Es decir, que no hay entre votos y escaños más de un 8% de diferencia, que ese 8% normalmente beneficia a la primera fuerza. Bueno, 8% ya es suficiente premio, digo yo. Pepe, en el marco de las quejas sobre estos fallos, tanto Ricardo Monreal como el propio presidente, hoy lo hizo el presidente, hablan de una reforma electoral para que no vuelvan a pasar estas cosas. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, si es una reforma electoral para que no vuelvan a pasar estas cosas, estaría en contra. Es decir, el sistema electoral mexicano es producto de sucesivas reformas. Ha habido 8 a partir de 1977 y hasta la fecha. Y hasta donde yo alcanzo a ver, han sido reformas cada vez más profundas. Las primeras reformas lo que permitieron fue que fuerzas excluidas del escenario electoral pudieran entrar. Y además se modificó la composición de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo. Luego se construyeron las instituciones, es decir, el INE y el tribunal, para darle precisamente garantías de imparcialidad y certeza a los competidores. Luego se construyeron las condiciones de equidad. Y ciertamente tenemos una legislación muy barroca, pero una legislación muy barroca que es producto de la desconfianza en los procesos electorales. Y hay que decir lo siguiente, en todas las reformas electorales que hemos vivido hasta ahora, han sido producto de las demandas de los partidos opositores, que han ido embarneciendo esa legislación precisamente para inyectarle garantías de imparcialidad y garantías de equidad. Yo lo que temería es que después de escuchar, digamos, a voces de la coalición gobernante, es que quieran hacer no una reforma, sino una contrarreforma, porque lo que han demostrado es que no les gusta la independencia de instituciones como el INE y que quisieran tener un tribunal prácticamente que siguiera los dictados de la Presidencia de la República. Bueno, eso no le haría ningún bien a México, pero digo, tampoco le haría ningún bien a la hoy fuerza gobernante. Caray, si va a ser una reforma para avanzar en términos de la democratización, pues bienvenida sea, pero si va a ser precisamente para alinear a las instituciones que organizan o que califican las elecciones a una sola voluntad, pues estaríamos regresando a tiempos que uno ya creía superados. Sería, en ese sentido, la primera reforma o el primer conjunto de cambios en materia electoral promovidas desde el gobierno. Bueno, otras también fueron promovidas por el gobierno, digamos, recuerdo la reforma de 1977 muy claramente, pero era claro que la intención era recoger preocupaciones, demandas e iniciativas de los partidos opositores. Eso fue clarísimo desde la primera reforma, ¿no? Que permitió, para quienes no lo recuerden, el ingreso al mundo institucional electoral de fuerzas a las que se mantenía marginadas. Estoy pensando en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Demócrata Mexicano, en el Partido Socialista de los Trabajadores, que fueron los primeros 3 que se beneficiaron de aquella reforma. Y luego entraron otros partidos. Pues vamos a ver qué sucede ante estas quejas por los fallos y también ante el anuncio de esta nueva reforma electoral. Pepe, ojalá podamos contar con tus comentarios siempre aquí en el programa, nos interesan mucho. Con todo gusto, Pascal, es un gusto hablar contigo, con tu auditorio. Te mando mis mejores deseos. Igualmente, un abrazo. Gracias. José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE.